¿Qué pasa, chavalada? Estamos con Nacho Muñoz, con nuestro nutricionista de cabecera, Nutritiomen, que hoy nos viene a hablar de grasa. Lo que tú últimamente no tienes, macho, ¿eh? Cada vez menos. Entreno un poquito más, la piragua me está fundiendo. Me está fundiendo. ¿De qué vamos a hablar? De errores que cometemos la gente a la hora de perder grasa. Que yo creo que los que somos deportistas de resistencia es uno de los objetivos, siempre estar finicos de grasa, pero a veces la cagamos. Así que vamos con ello. Somos Nacho Muñoz y Diego Rodríguez, y esto es Planeta Triatlón Cabecera, y empezamos. Se ha traído chuleta por si acaso, que lo sepáis, pero una chuleta de una. No, es el de dos, 7 páginas. 7 páginas, Son la madre 7 que lo parió. páginas. Quítalo, que no lo vean. Ahí queda. La grasa. Lo primero es, ¿cuáles serían desde tu punto de vista los errores más comunes que cometemos para que la gente diga, hostia, me siento identificado? Perdón, un momento. Que os suscribáis, antes de nada, suscribíos y seguid a Nacho en Instagram, Nutritiomen. Os ponemos por aquí un pantallazo bien gordo de su cuenta de Instagram. Errores. Errores principales. Por ejemplo, asociar la pérdida de peso a pérdida de grasa. O sea, se suele asociar bastante. Cuando una pérdida de peso también se puede perder masa magra, masa muscular. Y eso es lo peor que nos puede pasar si estamos entrenando. O sea, es una de las características que suele tener la gente muy integrada, de las pérdidas de peso. También podemos estar perdiendo simplemente líquidos o perder poco la grasa que consideramos que tenemos que perder. Otro de los problemas principales es las intensidades en los entrenamientos. Si lo que queremos hacer en un entrenamiento es perder grasa, no podemos sobrepasar la zona umbral del 70% de consumo máximo de oxígeno, porque entonces empezamos a quemar otros sustratos como el glucógeno. Que yo me acuerdo de eso, hay un vídeo de Juan P. que dice que para unos esa zona 1 o el 70% de umbral será andar y para otros será correr a 5:20. Exactamente. Cada uno lo tenemos, es lo del andar sirve para perder grasa. No, depende. Es que depende. O sea, cada uno tiene sus umbrales y tiene que hacerse cada X tiempo pruebas de esfuerzo para saber exactamente cuál es su umbral. Porque para uno lo que tú dices, que andar a cierto ritmo o correr a cierto ritmo puede ser un R1 y para otro un R2 y sobrepasar el umbral. Entonces, si queremos utilizar la grasa como sustrato energético, ir perdiendo grasa, no debemos sobrepasar ese 70%. Vale. Habrá también, de todas maneras, mucho mito. A ti a consulta te llegará gente diciendo, yo es que estoy acostumbrado o acostumbrado a hacer esto porque seguro que pierdo grasa. Hay mucho mito. Demasiado mito. Con la pérdida de grasa, pero con la pérdida de peso en general. Mitos. El mito más común que hay en la pérdida de peso en general es el de los hidratos de carbono, que a partir de las 8 de la tarde engordan. Entonces tú vas y le dices, vale, a partir de las 8 de la tarde y a las 7:59 no, o a las 8:01 no. O sea, no tenemos un reloj aquí atómico donde nos defina en qué momento los hidratos de carbono engordan o no engordan. O sea, no es que engorden o no engorden, producen las mismas calorías a cualquier hora del día. De hecho, está demostrado que cenar carbohidratos para todos aquellos que somos deportistas de resistencia es sano, nos ayuda a recuperar mejor por la noche. Resíntesis muscular. O sea, lo que hacemos es aumentar la resíntesis de formación de proteínas musculares, sobre todo. Pero los mitos hay bastantes mitos, están muy arraigados y tenemos que tener en cuenta que en el sector de la nutrición, en el sector de la salud, que es en el que me muevo yo, son muy contraproducentes todos ese tipo de mitos. Hay que desmitificarlos. Cuanto antes, mejor. Tema del balance calórico, hay que estar contando calorías, hay que tener en cuenta mucho tema a la hora de perder grasa. Si se quiere perder grasa, es fundamental tener un déficit calórico, un balance calórico negativo. O sea, sí o sí, déficit. Sí o sí, es necesario, no hay otra manera de adelgazar. Tampoco es necesario estar continuamente con una calculadora contando las grasas que consumimos o las que vamos a gastar, pero sí que van por ahí un poco los tiros. Vale, mira, estoy pensando, esta la tenía que haber metido antes, porque hablábamos de los mitos y muchas veces va entroncado con eso el tema de las dietas de moda. Bueno, las dietas de moda... Que ahí te abre un melón que lo flipas. Es que es un melón tremendo. O sea, hay muchos tipos. O sea, hay dietas de moda que pueden ser, entre comillas, saludables. Por ejemplo, un ayuno intermitente
bien pautado, bien seguido por un especialista en nutrición, pues puede ser, digamos, metabólicamente cardiosaludable. Hay otro tipo de dietas, o sea, que las que llamamos un poco dietas mágicas. Por ejemplo, si un especialista en nutrición te dice que es especialista y te viene de promesas sobre rápida bajada de peso, promesas sobre que no vas a tener ningún esfuerzo, sal corriendo, huye de ahí porque te metes en muchos problemas. Eso no existe, son tipo de dietas que no tienen ningún respaldo de evidencia científica detrás que las sustente, ninguno. Luego hay tipos de dietas, las disociadas, desbalanceadas, es que es un berenjenal tremendo lo que hay. Por ejemplo, dietas desbalanceadas, jugamos con los macronutrientes. Desbalanceadas, pues son dietas que, por ejemplo, te modifican los macronutrientes y tienes, en alguno de los macronutrientes puedes llegar a tener un déficit nutricional. Si es muy reducida, por ejemplo, en proteínas, o baja en grasas, o baja en hidratos de carbono. Luego, las disociadas son aquellas que te dicen que tienes que tomar en la ingesta de los alimentos, de las comidas, solo un macronutriente. Eso prácticamente es imposible. Salvo que bebas grasa, salvo que te bebas un bidón de aceite de oliva, es imposible porque todos los alimentos tienen de todos los macronutrientes en diferentes cantidades y micronutrientes exactamente igual. Entonces, ese tipo de dietas no se sustentan por ningún lado y son las que utilizan. Entonces claro, yo saldría corriendo. Tú supongo que te llega la gente a la consulta y dices, oye, mira, aquí vamos a planificar unos buenos hábitos. Claro, lo que tienes que partir es desde cero, explicar tu método de trabajo y si no le convences, pues decir, mira, yo no te voy a poder ayudar porque lo que me propones para mí no tiene ningún tipo de evidencia científica y no es lo correcto, entonces yo para esto no valgo, directamente. Entonces empiezas de cero, le pautas una dieta y tiene que ser una dieta equilibrada, balanceada, correcta, que aporte todo tipo de macronutrientes y sobre todo micronutrientes. ¿Qué porcentaje de reducción más o menos trabajas tú con respecto a alguien que te dice, oye, quiero perder peso y quiero perder grasa? O sea, que no se nos olvide al fin y al cabo que el vídeo es sobre la grasa. Quiero perder porcentaje de grasa. ¿Cómo puede ser una pauta? Vale. Si lo miramos un poco como un modelo estándar, que no tiene que ser exactamente así, para los deportistas va por otro lado lo que son las cantidades de macronutrientes que tienes que pautar. Pero en un modelo estándar, lo normal, la horquilla suele ser entre 50 y 55% de hidratos de carbono, un 15% de proteínas y un 30% de lípidos. Suele ser esa la horquilla. Si haces una dieta balanceada... Eso en una persona que no haga deporte de resistencia como nosotros. Que no haga deporte de resistencia. Pero, por ejemplo, es que las grasas son fundamentales para el metabolismo, para la homeostasis del equilibrio, digamos, de vida. O sea, necesitamos las grasas. Las células, lo que es la capa externa, la capa bilipídica, son grasas. O sea, hay diferentes tipos de componentes grasas. Ácidos grasos saturados, poliinsaturados, monoinsaturados. También hay colesterol para regular la temperatura, o sea, regulación hormonal, como soporte mecánico también. Entonces, las grasas son fundamentales, no las puedes restringir. Una restricción por debajo de unos porcentajes puede ser contraproducente. O sea, están diferenciados en hombres y en mujeres, pero son contraproducentes bajar mucho la grasa. Y en un deportista hablas de 55, 15, 30 en una persona con unos hábitos más o menos sedentarios, pero alguien, como la gente que puede estar escuchando el vídeo, entiendo que carbohidratos nos vamos igual, pero a lo mejor equilibramos proteínas y lípidos. En deportistas lo que suelo hacer yo con los deportistas es pautar primero, hacer un cálculo calórico de las calorías que necesita y las distribuciones las suelo hacer en carbohidratos, las suelo hacer en gramos por kilogramo y por día, depende del entrenamiento, el entrenamiento que tenga, en el momento de la temporada, incluso en el momento del día. O sea, está muy pautado. Luego calculo las proteínas que necesita para su actividad física, su constitución y su deporte, y luego el resto son grasas, hasta completar el 100%. Es muy diferente de una persona sedentaria o una persona activa, pero que no es deportista.
Vale. Volviendo a los errores, porque estábamos hablando de las dietas mágicas, la gente que se pone a hacerlas, ¿qué puede suponer en su cuerpo una dieta mal llevada de esas? Pues puede ser desde coger peso. Peso. Puede coger peso si al final, si en el balance es positivo, porque no sabes. O sea, puedes estar haciendo una dieta, pero tú realmente sabes las calorías que necesitas para subsistir durante el día. O sea, sabes tu gasto energético total. La gente no sabe, o sea, a no ser que realices una serie de cálculos y te calcule, o un nutricionista, o te lo sepas calcular por ti mismo, las necesidades totales que vas a necesitar durante el día, puedes estar comiendo de más o comiendo de menos. Si es de más, bueno, pues o sea, no es saludable, vas a engordar seguramente. El problema es si estás consumiendo mucho de menos, para mí, que puedes llegar a la depleción o a la pérdida de nutrientes esenciales, sobre todo los micronutrientes. O sea, puedes llegar a tener un déficit nutricional en micronutrientes importante, severo. Vale. Aparte entiendo que efecto rebote sí o sí en todas estas. Seguramente sí. Y daño muscular, probablemente, porque si en ese contexto del, oye, estoy limitando el carbohidratos, pero puede que también esté limitando proteínas, en la medida en que eliminas proteína y sigues haciendo unos volúmenes importantes de deporte, estarás tirando de músculo para conseguir teniendo las capacidades. O sea, no tienes glucógeno. Vale, aquí podemos tirar de lo que son un poco de las... Vamos a hablar un poco así rápido de las vías de obtención de energía. Tenemos 3 vías, la vía de los fosfágenos, la vía de la glucólisis y la vía oxidativa. Cuando no utilizamos ninguna de estas 3 vías, se puede empezar a producir energía porque ya no tenemos esa... imagínate que ya hemos deplecionado las reservas de glucógeno, de grasas ya vamos muy limitados y además es un metabolismo bastante lento. Vamos a empezar a tirar de un proceso metabólico que se llama la neoglucogénesis o gluconeogénesis. Lo mismo me da lo mismo. Entonces, a partir de los aminoácidos musculares, del glicerol y del lactato, empezamos a reconducirlo y a tener un sustrato energético. O sea, eso lo usamos como sustrato energético, pero estamos destruyendo masa muscular, que es muy contraproducente. Pero eso, si tenemos una dieta muy hipocalórica, baja en hidratos de carbono, baja en proteínas, da igual, porque al final el metabolismo las vas a utilizar igual como sustrato energético, que no es lo recomendable, y o bajas en grasas. Entonces, no te puedes pautar una dieta a ti mismo sin saber las posibles consecuencias. Vale, pues entonces mira, alguien que no acuda a consulta, sí. ¿Qué recomendaciones a la hora de pautarse a sí mismo? Decir, venga, me voy a planificar la alimentación para intentar, en función de los entrenamientos que tengo, más o menos tenerlo, una serie de recomendaciones. Pues una dieta lo más equilibrada posible, que tenga hidratos de carbono, que tenga proteínas y que tenga grasas. O sea, que no haga restricciones de ningún tipo de alimento. Cuanto más variado el plato, mejor. Sí, pero que sí, a lo mejor sí que tenga la sensación de que se queda con algo de apetito o cómo es que no es necesario, el apetito va por otro lado. Hay gente que come grandes cantidades de alimentos, los necesarios para mantener sus necesidades energéticas cubiertas, y sigue teniendo apetito. Hay otros que no, que con poco pierden el apetito, pero siguen comiendo. Siguen comiendo. Entonces, eso de pautar, dependiendo del apetito que tengas, no, porque a veces el apetito puede ser psicológico. Simplemente, básicamente, porque como estamos hablando de que tiene que haber un déficit calórico sí o sí, es cómo sabe alguien que está en déficit calórico. Es que es complejo. Eso es complejo, o tienes unos conocimientos altos, decentes, sobre nutrición y sabes realizarte tus cálculos dependiendo de tus necesidades, o es muy complejo, va a ser un poco a ojo. No vamos a saber realmente las necesidades que tenemos ni las cantidades calóricas que vamos a necesitar.
A lo mejor les convendría pesar los alimentos o no hace No falta es, llegar no a es- esos no es niveles. pesar o no pesar, porque al final, por mucho que pesen los alimentos, si tú no sabes luego transformarlos en calorías, incluso aunque lo sepas transformar, no sabes las necesidades energéticas que tienes, realmente no te vale Que ahí nada. entra lo que dijimos en su momento en el vídeo, de espera a ver si pongo yo el plano bien aquí, de los NEEDs. Exactamente. O sea, tú puedes llegar a pesar los alimentos, saber hacer, Es allí, perdón, es allí. saber hacer realmente los cálculos, decir, bueno, pues estos alimentos los he pesado Ya. durante todo el día y tengo 2.800 calorías aquí en lo que he consumido durante todo el día y están divididos en porcentajes en estos macronutrientes y micronutrientes. Es complejo de realizar eso, pero imaginemos, lo compramos, que lo ha realizado así. Pero si tú no sabes las necesidades energéticas que tienes, ¿cómo sabes si esto se complementa, si estás en un balance equilibrado o en un balance positivo o en un balance negativo? No lo vas a saber. Vale. Entonces, ya por ir acabando, que llevamos aquí 16 minutos, huir de las dietas milagro, Huir, salir corriendo. huir de la restricción en cuanto a carbohidratos, También. intentar tener una dieta lo más equilibrada posible, que ronde eso, entre 50% de carbohidratos y a repartir en función de tu volumen de entrenamiento entre proteínas y grasas. Sí, si haces deporte es primero asignar los Que fuese un carbohidratos. 50, 25, 25 aproximadamente. No, o sea, pasarse de... O sea, el umbral de las proteínas normalmente suele ser el 15%, seguramente Vale, dentro de poco se aumente, pero no hay que sobrepasarse sobre todo en la cantidad de proteínas. Entonces, más o menos, la horquilla donde más podemos jugar es en la cantidad de hidratos de carbono y de grasas. Esos 3 puntos, ¿y qué me dejo yo por el camino como conclusión? Pues, por ejemplo, dentro de las grasas que podemos consumir hay bastantes diferentes tipos de ácidos bueno, grasos. cierto. Tenemos los saturados, huir de las grasas saturadas, de las grasas trans y aumentar el contenido en grasas monoinsaturadas. Esas provienen del aceite de oliva, o sea, más que la dieta mediterránea, que lo tenemos aquí cerquita de la mano, o el aguacate. Y poliinsaturados procedentes de los frutos secos, de los pescados. Eso se puede comer, no voy a decir a descripción, pero sin miedo, ¿no? Y hablo, por ejemplo, porque... Hay unos porcentajes también. Y esto, Judith siempre tiene... No voy a comerme nueces porque son grasas, no voy a comer aguacate porque son grasas. No, perdona, es que a lo mejor sí que tienes que comerlo. Son necesarias, es que son necesarias. Lo único que tenemos que saber el porcentaje de ese tipo de ácidos grasos que tenemos que incorporar a la dieta. Por ejemplo, en grasas saturadas el porcentaje que se debe tener durante el 100% de una dieta diaria es no sobrepasar entre el 6 y 7%. Entre el 8, 9 y 10%. Grasas polisaturadas que son más saludables, incluso el porcentaje es un poquito menor. Y donde el porcentaje de tipo ácidos grasos que debemos consumir en mayor cantidad es el de los ácidos grasos monoinsaturados, que eso es por encima del 15%, 16, que es el aceite 17, el aceite de oliva. Exactamente, o sea, yo jugaría dentro de las grasas que son imprescindibles, lo vuelvo a decir 20 veces aquí, las grasas son imprescindibles. Tenéis que pedir una hipoteca para llegar a la cantidad mínima de grasas monoinsaturadas diarias. Pedid una hipoteca para el aceite de oliva. Bueno, está claro, sí. Vale, yo creo que no nos dejamos nada por el camino, ¿no? Creo que no. Vale, de todas No maneras... sé que tienes alguna otra pregunta. No, porque yo creo que era lo de los mitos y los errores y más o menos los has dicho. De todas maneras, le preguntáis en comentarios o directamente le escribís a su cuenta de Instagram, que a mí tu cuenta de Instagram tiene nombre de superhéroe, Nutritiomen. Nutritiomen. Que no es así, pues además tiene historieta, ¿de dónde viene? Tiene historietas, tiene historia. O sea, supuestamente es Nutritiomen, acabado en N, es nutrición en latín, y cuando lo puse en el buscador me equivoqué y ese nombre no estaba registrado en Instagram y dije, bueno, pues una rata, pero me quedo con el registro en Instagram. Me quedo con el registro. Nutritiomen, acabado en M. Le preguntáis todo lo que queráis. Por lo demás, suscribíos si no estáis suscritos. Ya hemos dicho que le sigáis a él en Instagram 17 veces. Puto pelota, sed buenos, entrenad. Y grasas, pues hay que consumirlas otra vez, ¿no? Hay que consumirlas. En su justa medida, sí. Pero sin errores. Bye. Chao.